Lunar. Esta noche, en el marco de una exposición con pocos marcos, como es la de Santiago Guevara, Crónicas de un archivo, estamos haciendo este diálogo. Son 4 artistas pues, integrados en este diálogo. La exposición estará hasta el 30 de septiembre en Liebre Lunar. Hacemos recorridos con cita previa y pues esta noche los dejo a ustedes con Karim y agradeciéndole mucho por estar aquí, y los dejo pues con Santiago Guevara, Daniel Liévano y Elizabeth Builes, que debe estar por llegar. Los esperamos entonces en esta exposición en Liebre Lunar. Muchas gracias y te doy la palabra, Karim. Gracias, Clarisa. Bueno, hola a todos. Clarisa nos abandona y nos hace falta por unir Elizabeth. Elizabeth suele hacerlo esperar a uno, luego hablaremos de esto sobre sus ilustraciones. En cuanto a las comisiones que le hemos hecho, esto es muy Elizabeth, llegar sobre la hora y en el momento en que ya uno está desesperado, pero eso constituye parte de su encanto. Bueno, bienvenidos a los que están aquí en el live, y le quiero hacer rápidamente la palabra a los protagonistas, a Santiago, a Daniel. Como todos saben, Santiago está teniendo esta exposición en Liebre Lunar llamada Crónicas de un archivo, esa misma que le está mostrando ahí. Quiero que primero nos cuente un poco de qué se trata eso antes de empezar a hacerles algunas preguntas, que él en sus propias palabras nos cuente de qué va esta expo. Pues que va de todo, eso es un sancocho trifásico, yo creo, esa exposición. Yo no había estado nunca en esas lides de mostrar mi trabajo como únicamente yo, y creo que me di cuenta rápidamente que soy un poco polifacético, errático, experimental, y se trata de darle un orden un poco a un montón de dibujos que se estaban quedando por fuera de los libros, pero dentro de los cajones, ¿no? Y el archivo. Entonces, ese ejercicio de armar series, de encontrarle un sentido a un poco una corriente, un grifo abierto de dibujos, pues estuvo bien interesante, y creo que por eso también a eso se debe el título de Crónicas de un archivo. Y Crónicas porque el tiempo está ahí muy presente. Digamos que yo soy un dibujante que le gusta como tener muy claro en qué momento, en qué lugar y en qué fecha hice la pieza misma. Llevo muchos diarios y ahí hay como un recorrido cronológico de mí como dibujante. Hay dibujos desde que era un estudiante hasta ahora que sigo siendo un estudiante, pero no de universidad. Okay. Eso es básicamente. Y bueno, allá nos encontramos y nos conocimos. Hace poco estábamos hablando con Daniel Liévano, ¿no? Fue allá donde por primera vez como que no a través de una pantalla interactuamos. Sí, Daniel estuvo visitando la exposición y precisamente me gustaría que nos contara cuáles fueron sus impresiones, hacia grandes rasgos. Exacto, bueno, primero saludo a todos los que están conectados, saludo a Karin, saludo a Santiago. Me encanta estar acá, o sea, incluso creo que organicé la casa para que se viera más bien, pero ahorita me acabo de dar cuenta que se alcanza a ver. ¿Eso está organizado? Más por allá. Y bueno, ya se quedaron así ahorita. Bueno, entonces a la pregunta de Karim, fui a ver la exposición, me quedé harto rato. Primero porque, bueno, Liebre Lunar es un gran espacio, es muy ameno y se me hace que esa exposición entra súper bien con el trabajo de Santiago. ¿Y a qué me refiero? Precisamente cuando Clarisa dijo que eran sin marcos, es porque son sin marcos, y creo que eso es una de las cosas que yo más como disfruté, es decir, esta especie como de informalidad de la exposición que tiene el trabajo, pues que está expuesto, que es el trazo, es el boceto, pero que como ya todos pues, los que conocemos el trabajo de Santiago no parecen bocetos, o bueno,
incluso eso se podría hablar después, cómo el trabajo de Santiago es como un boceto que ya está finalizado o un finalizado que también tiene trazos de boceto y que esa es como su belleza. Eso, entonces, encontrarse con estos dibujos en formato de libreta, en formato de simplemente una hoja por ahí. Eh, Hola, que hace, Llegó Elizabeth. Elizabeth. Hola, Elizabeth. Elizabeth, ¿cómo estás? bien, ¿y ustedes? Muy Acá, bien. Karim diciendo que habías llegado tarde y que Sí, después es que estaba en clase, dando clase hasta las 7. Yo dije que yo podía entrar muy a ras. No, está perfecto, Elizabeth. Acá nos estaba contando Daniel de su primer encuentro con Santiago, que fue hace poco tiempo, allá justamente en la exposición. Y estaba hablando sobre el estilo, si se puede llamar así, aunque Santiago me estaba diciendo que odia esa palabra, el estilo de Santiago, que es como bocetos que parecen terminados o piezas terminadas que parecen bocetos, esa confusión. De hecho, como él le estaba describiendo la exposición, parecía que estuviera describiendo una venta de garage. Creo que está siendo muy humilde en la forma en que organizó sus piezas, como sacándolas de cajones. Sí es una persona muy prolífica, me consta que hace piezas compulsivamente. Daniel, ¿tú cómo sentiste que esas piezas en su materialidad eran diferentes a lo que, por ejemplo, tú haces en cuanto al trazo, por ejemplo? una aclaración con esto que dije antes, que igual está conectado con tu nueva pregunta, y es, si cuando uno dice boceto, cualquier persona entiende un estado preliminar, es eso, un bosquejo también se puede decir. Pero cuando yo me refiero a la obra de Santiago, ahí no tiene como ese lado preliminar o si se puede decir también peyorativo, no, al contrario. Hay veces los bocetos, pues los míos no, pero estoy seguro que pues los de Santiago así, ya tienen una esencia, una belleza, como un trazo casi que está viva, y la cosa está viva. Entonces por eso es muy rico y pues también invito a los que estén oyendo a visitar esa exposición porque son dibujos ahí como que uno los puede casi que oler y puede ver, entender un poco, ya no desde lo que quiso decir conceptualmente el dibujo, sino con solo el trazo y la textura, uno como que ya entiende o sabe ver como la historia detrás. Eso es algo que siento que no pasa tanto en la ilustración y que se me hace pues, interesante, que es la ilustración por lo general tiene que contar lo que está pues, en el texto o sí, en general es un texto al que se acompaña. Con la obra de Santiago yo siento que uno tiene que quedarse viendo la forma, ya no el contenido. Y ambos, o sea, al final obviamente uno se engancha y termina con el contenido, con lo que quiso decir, pero es en la forma que uno dice que lo hace entrar y pues eso es. ¿Tú Sí, a mí, piensas? Dale, Elizabeth, no, perdón. no, que me pasa muy como a Daniel, que como que cuando veo las ilustraciones de Santiago, me voy más como por imaginar cómo fue construida la imagen, desde las formas, como porque él deja evidencia de la construcción del dibujo. Pues, y eso es muy bonito, entonces como que se ven las estructuras y eso pues me parece como lo más llamativo y lo que más me gusta, más allá de ver como realmente que está, pues como que sí la narrativa ahí está, pero también esta construcción, entonces imaginarlo a él como cuál fue la primera línea de todas estas y cuál fue como la base y pensar todo, es tan loco. Me gusta mucho. ¿Cómo es que se llama ese carambolo? Carambolo. El carambolo, un momento que me da, creo que trata de encontrar esa palabra y es como una limonadita de Medellín. No, carambolo es una fruta. Es una fruta a la que uno corta y queda como estrellitas. Ah, no es por el billar. No. Yo pensé que eras una gran billarista. No. Yo cogí la fruta porque Elizabeth además es tremenda botánica. De hecho,
Eso es algo que siempre me llama la atención de tus ilustraciones, pero bueno, ahorita lo hablamos. Hay algo que los dos mencionaron que me llama la atención y es el tema de la posible ausencia de referente en una ilustración. O sea, si una ilustración carece de, digamos, de un texto para ilustrar, ¿sigue siendo una ilustración o es una pieza de arte autónoma? O sea, ¿por qué seguiría siendo una ilustración? Porque, porque se pueda, porque se pueda reproducir N veces, ¿no? Eso es la base para mí una ilustración. Cuando no es ilustración es porque... También es carambolo, yo lo he escuchado. Sí, sí. Yo he comido carambolo. Sí. Yo no, yo solo he hecho carambola. Pero no me escriben la pregunta. Es que está muy conceptual. Está muy dura. Es horario triple A. Es que yo creo que no son solamente ilustraciones. No, yo sí creo que una ilustración sí está, digamos, en función de esparcirse por el mundo las veces que sea posible y de ahí viene, ¿no? O sea, la idea en primer momento fue narrar, fue contar, creo yo, pero luego con los avances técnicos de la imprenta y demás se convirtió en una imagen democrática o popular o reproducible o lo que sea. Creo que ahí es donde se vuelve una ilustración, y una ilustración puede ser cualquier cosa, ¿no? Hay ilustraciones hechas con plastilina, como con arcilla, como con foto, como con espacios, en fin, eso sí, siempre y cuando creo que la ley sería, ¿se puede reproducir o no se puede reproducir? Esa sería la pregunta. Yo lo vería más como, pues no necesariamente tiene que estar ligado a un texto, pero sí tiene que tener una narrativa. Las ilustraciones suelen ser mucho más narrativas. Uh-huh. ¿Sabes qué me llama la atención de esta exposición y en general de la obra de Santiago? Es que es muy difícil circunscribirte a un estilo, sí, como a una vaina que uno diga, esto es un Santiago Guevara, porque pues cambias muy constantemente las cosas que haces. He sido víctima de eso. Digamos que uno difícilmente te puede pedir que, como cliente, que hagas una vaina y uno esperar el resultado, porque vas a vender una idea nueva, vas a decir, no, mira, es que quiero cambiar lo que estaba haciendo. Yo le quiero preguntar a ustedes tres cómo ha sido su relación con esas expectativas en el mundo de la ilustración, de tener un estilo muy marcado, porque siento que cuando ya ustedes acostumbran al público a ciertas cosas, a cierta forma de retratar, a cierta línea, a cierto estilo, sí, ya siempre se espera de eso de ustedes, y si no lo entregan, como que hay una decepción y hay una dificultad para romper esa barrera y experimentar. ¿Cómo lo sienten ustedes? Santiago. No, yo, la verdad sí es que ahí se aplica como que si saben cómo soy, para qué me invitaron, porque yo nunca, no busco nunca hacer lo mismo porque me cuesta trabajo. O sea, me gustaría poderlo hacer realmente, pero creo que soy como muy promiscuo también, como de referentes. Entonces estoy enamorado de muchas vainas a la vez y estoy pegándole todo el tiempo a un libro, el otro, los dejo abiertos por el taller y estoy mirando una cosa, pero me antojo de la otra y estoy como muchas veces como si estuviera cocinando en muchos fogones al tiempo, ¿no? Entonces eso no me permite enfrascarme en un estilo. Y por otro lado, creo que siempre yo soy uno de acuerdo pues a las circunstancias, a cómo me sienta en ese momento, pero también lo que me haga sentir ese material sobre esa superficie, en esa luz, en esa atmósfera en la que esté. Es distinto si está lloviendo a que si está haciendo sol, y la luz que entre por la ventana también. Como que eso me hace ser camaleónico, además de estar siempre como queriendo aprender y queriendo copiar de otros, la verdad. Esa es como la cuestión, y no peleo con eso. Yo antes peleaba con eso, pero creo que la preocupación es más del mercado que del artista, ¿no? Y en eso hay mucho de qué hablar. Sí le piden a uno eso en un principio, pero yo decidí más bien definirme desde la indefinición, ¿no? Para darme libertad y darme como alcahuetearme esa promiscuidad. Y
Sí. Bueno, una buena pregunta. En mi estilo, yo creo que al principio yo tuve muchos problemas iniciando en la ilustración para tener estilo, o sea, porque quería tener estilo. Yo sí quería, como que yo siempre como que me cultivé, por decirlo de alguna manera, con la ilustración norteamericana. Y allá es el estilo. O sea, si uno habla de Brian Stoffer, es Brian Stoffer. Si uno habla de, bueno, pues también está, ¿cómo se llama? Que ese sí cambia, va el Sunday, eh, bueno, Christoph Niemann, que él es no diría que no tiene un estilo, que se me vino a la cabeza de los que no, pero en general la industria norteamericana tiene mucho, como es muy marcada, incluso se fomenta entre los directores de arte que el ilustrador tenga un estilo para saber predecirlo. Exacto. Entonces, en mi caso, a mí me llegó hace, no sé, 3 años, no sé si se diga crisis, porque crisis no, sino está como preguntas, bueno, yo ya quiero usar otras cosas. Y empecé a algo que siempre me ha llamado la atención y que es más de las artes visuales, que es la abstracción. Pero ¿cómo puede hacer abstracción en ilustración? No, no se puede. Pues en general no es como, porque como está construida una ilustración, no es para mostrar, sí, la ilustración está muy hecha de estereotipos, de íconos, de cosas del mundo, objetos. Y ponerle cosas abstractas entonces, era un reto, y entonces empecé a hacer como otras cosas, y como que si la gente pensara que yo las hice, no me importa, como, y empecé y cambié todo mi estilo, y hoy en día como que lo estoy tratando de meter, o sea, hice un libro en donde mezclé ambos estilos, como el tradicional figurativo con línea, y le metí como abstracciones, y como que he disfrutado mucho pues el reto, y ha tenido muy buena como respuesta por parte pues del público. Y sí, entonces el mensaje es, sí hay que como hacer pequeños saltos, ¿sí? De cambiar al fin y al cabo, yo creo que sí, es necesario para el trabajo y para la mente y sí, uno no se puede volver una fórmula. Yo creo que en eso podemos estar de acuerdo. Sí, yo pues en mi caso yo siento que yo sí tengo un lenguaje gráfico como que se identifica, pues más que estilo, como un lenguaje, que también me gusta como irlo cambiando. Igual yo siento que como que mis búsquedas se evidencian todo el tiempo, como que casi siempre voy a hablar de los mismos lugares, y así busque maneras desde la gráfica de representarlo diferente, pues como que termino yendo a los mismos lugares, pues no sé cómo decirlo, como que me gusta narrar casi, como ciertas cosas, que eso lo que yo digo, ese es mi lenguaje gráfico. Por ejemplo, yo hace días pensaba como si el dibujar plantas o todo el tiempo tener que mostrar la botánica o las plantas en lo que hago era un comodín narrativo o qué, pues luego dije, no, la verdad es que estos son mis intereses, pues esto es lo que también soy yo y lo que me gusta contar y cómo me gusta contarlo. Y creo que también pues el estilo muchas veces es una cárcel, porque luego si uno quiere ser otra persona, pues no sé, como dejar de... Y porque los estilos también son muy tendenciales, entonces pues las tendencias también terminan mutando, y uno quiere también cambiar y quiere ver otras cosas y quiere, no sé, experimentar, no sé, cambiar de paleta. En mi caso pues como que me obsesiono con los colores, y hay temporadas en las que todo tiene un color, como otras en las que ese color desaparece. Periodo azul, periodo. Pues, ¿cuáles crees que sean esos intereses en tu caso, Guevara, en esta exposición? Porque de acuerdo con Elizabeth, creo que si uno ve el trabajo atentamente, también el de Liev, como que tienen algunos lugares que visitan a menudo,
nosotros en el Malpensante los tenemos muy presentes cuando comisionamos ilustraciones, cuáles son los intereses de los ilustradores para tratar de que haya una convergencia. Y sin embargo hay gente, digamos, muy versátil y hay otras personas muy limitadas en cuanto a tanto a sus intereses como al estilo. Ahora que hablabas de la cárcel del estilo, por ejemplo, a mí se me vino a la cabeza los retratos de Álvaro Tapia, que son supremamente paradigmáticos, como hiper reconocibles, pero siempre va a ser la misma puesta en escena, el mismo guiño, el mismo estilo, el mismo tipo de ilustración. Y claro, está la firma como en los de Stoffer, pero entonces si necesitas algo diferente no vas a poder, tal vez no vas a recurrir a él o no vas a recurrir a ilustradores que tienen como ese sello tan distintivo. Pero en esta Expo Guevara, ¿cuáles crees que pueden ser esos lugares que sueles visitar? Bueno, yo creo que la mayoría de cosas están hechas en papel y eso es algo que estoy intentando reformular también, como que eso sería un lugar común. Y bueno, haciendo el catálogo de la exposición, que les puedo mostrar un poco de lo que hay allá expuesto, pues el ejercicio era un poco también identificar cuáles eran esos intereses o esas búsquedas comunes. Y el ejercicio nació en la libreta de bocetos, fundamentalmente, y a partir de un curso en doméstica que, como por darle forma al pensum de lo que pasaba ahí, lancé una especie de señuelo que era una libreta crossover, y era dibujar lo que saliera, ¿no? De casi que la libreta que está debajo del brazo, y de esa libreta luego clasificarla, ¿no? Hacerle como las etiquetas y decir, bueno, en esto aparece recurrentemente y salieron 6 temas, ¿no? De los cuales luego salieron 6 libretas. Entonces le dediqué un tema a cada libreta para poder también como higienizar un poco, no sé, ordenar un poquito de ese archivo del que salió la exposición. Y bueno, y esas categorías son, una de ellas es el cuerpo humano, ¿no? La figura humana, que es esta carpeta que estoy mostrando. Otro lugar común, digamos, fueron los animales. Otro lugar común que son una especie de dibujos que yo le contaba a Daniel en la exposición, como dibujos de libreta de teléfono, como cuando uno tiene un papelito, una servilleta al lado y está hablando por teléfono y dibuja algo, y esos les llamé montoncitos y los empecé a identificar y a darles valor y sentido también, porque los hacía como con mucho gusto, pero siempre quedaban descartados para mí, ¿no? Porque no tenían como un lugar en mi imaginación, yo no les veía como salida, y empecé a hacerlos como en serio, a jugar en serio con ellos, y han tenido como otra categoría ahora. Y además de eso, animales, cuerpo humano, montoncitos, diría yo, y lo otro que son ilustraciones que realmente los clasifiqué, son los trabajos que fueron comisionados para un proyecto en específico y que lidiaron como con un equipo y con una idea que había antes de ellos, ¿no? Que creo que eso también puede quizás delimitar lo que es ilustración y lo que no es ilustración. Yo creo que eso, y en términos formales, pues es muy lindo escuchar, pues por ejemplo, la reflexión que hace Elizabeth sobre como que se le ven las costuras al dibujo o la estructura, porque me gusta como que esté el error, que sea evidente el error, porque siento que cuando hay errores que están vivas también las ilustraciones que hago, y es como también un ejercicio mental para mí, como más allá de la pieza en sí misma, y es entenderme en mis errores, como, o más bien cimentar mi identidad a partir de los errores. Tengo una fascinación visual que no tengo como manera de explicarla racionalmente, como por las cosas que ocurren fortuitamente sobre una superficie de tela o de papel o de madera. Eso inmediatamente dispara mi imaginación. Eso pasa, y de ahí como que intento no ocultar como el paso del tiempo sobre las superficies, ¿no? Y es por eso que se hace evidente el error. ¿Cuál es su relación con el error, Elizabeth y Daniel? Yo creo que Santiago se suele salir con la suya con eso. También se lo he criticado en algunas ocasiones, que entrega cosas que pueden ser
que tienen fallas, digamos, ¿cómo decirlo? Pero a ese respecto yo sí tengo que decir que la industria editorial tiene una fijación, por lo menos en Colombia, por lo virtuoso y por como un preciosismo que a veces es gratuito. Pero en tu caso te va al contrario, o sea, sí hay mucho encanto en las imágenes que realizas, incluso con esos errores logras, como por eso digo, salirte con la tuya y que a las personas les encanten. Entonces, eso también es otro tipo de virtuosismo. Yo creo que es como, bueno, se le puede llamar talento. Creo que tal vez ustedes lo comparten, pero ¿cómo es su entendimiento de eso, Daniel y Elizabeth? ¿Cómo es su metodología de trabajo, digamos? ¿Son de los que hacen muchísimas versiones antes de llegar a algo que los satisfaga? ¿Son de los que dejan que en un solo proceso intervengan como muchos accidentes y van, digamos, que apilando capas sobre ella y puliendo? Elizabeth, dale. Bueno, no, yo creo que a mí también me gusta que se note como la construcción en el dibujo, porque pues para mí el dibujo me gusta mucho como la soltura, mostrar la soltura de las líneas, y muchas veces voy construyendo un personaje y hago como un esqueletico y luego no lo borro también y dejo que se quede ahí. A mí me pasa mucho que me ponen a limpiar las caras de los personajes todo el tiempo. Como ahí, limpian ese montón de rayas que tienen la cara, y yo, pero así son los dibujos. Sí. ¿Director de arte, te refieres? Ah. ¿Quién te pone a corregir? ¿El cliente? Algunos clientes, como, ay, bórrale porfa las ojeras. Y yo, sí, esa es típica, ¿no? Como está muy triste ese personaje, ¿no? Sí, queremos algo alegre, algo colorido. Entonces también me gusta, yo quisiera ser mucho más suelta con el error como lo de Santiago, pues en muchas cosas sí trato, pues sí se me va como el pulir, pero también como me gusta mucho como cuando los materiales se están dañando y entonces un wash ya no pinta también y se sedimenta mucho en una esquina, entonces este tipo de errores me parecen muy valiosos y me gusta usarlos, aunque quisiera ser mucho más suelta, pero yo soy muy rígida también con esas cosas, entonces no sé, pero sí, también hay mucho mugre en mis dibujos. Yo antes de esta charla estaba pensando mucho pues en el arte de Santiago y en el arte de Elizabeth, para ver cómo, o sea, pues analizándolo pues someramente, y me di cuenta que había como una especie de triada interesante en cuanto a la formalidad, diría yo, creo. Incluso hasta en el lado como de semántico, del contenido, quién sabe. Y era que en un extremo está Santiago, con su ligereza en el trazo, con su gestualidad como espontánea, y el otro lado me siento yo que es como una línea cero espontánea, sino muy pensada, así como muy definida, ¿sí? No se siente ahí como la ola, sino la ola como más autocontenida. Y en la mitad siento que está Elizabeth, que es también como esa libertad y la suciedad de la que estaba hablando, pero también con unas formas un poco, con planos de color como más definidos, personajes más definidos. Entonces es como esa gama. Y pues se me hace interesante porque a los tres pues son ilustraciones y son formas como completas de tomarse el trabajo. Y son diferentes. En mi caso, con lo del accidente, es difícil. Digamos, antes de un trabajo que llegue un cliente, todo sucede en mi cabeza. O sea, la sensación sucede en mi cabeza, y quizás es esa sensación a la que se refiere Santiago cuando dice que es inexplicable. Es como, no me imagino el dibujo, no me imagino, no sé, la lámpara que voy a ilustrar, sino me imagino la lámpara, pero que tiene que tener esa sensación. Y entonces ahí, cuando ya la empiezo a bocetar y que mi boceto es cero rayado, prácticamente es la línea, un poquito, sí, como un poco más de error, pero pues
es súper definida, con planos de color. Ahí es que el cliente como que entiende. Y yo tengo problemas precisamente con los bocetos. Yo soy una persona que mi boceto sé que no va a tener como la esencia del final, y eso hay veces le toca al director de arte como adivinar con el malpensante. Creo que lo han hecho bien, como que adivinan, como sí, él lo va a sacar adelante, porque en el boceto todavía le falta mucha vida. Y me pasa. Entonces hay veces ni siquiera boceto, sino que muestro ya una casi cosa avanzada, como para que compren más la sensación. Entonces es difícil. Yo no soy tan errático. No me da, no se me da. A mí sí me gusta mucho soltar el timón. Cerrar los ojos y como... Oye, es interesante eso que dices, Daniel, de la diferencia entre ustedes tres y ese punto medio. Está muy interesante. De acuerdo que por eso los bocetos de Santiago casi que siempre son un preview del final, o sea, los bocetos están bastante cerca de alguna manera, incluso si tienen después mucho más trabajo y capas y de todo. E incluso muchas veces le decimos, deja el boceto así y nos vamos con el boceto. Y sé que hay muchos clientes a los que les pasa lo mismo. Contigo, el caso es diferente porque, claro, el boceto está muy lejos todavía de la ejecución. Es apenas, de hecho, entiendo que sea un dolor en el culo como tener que hacer un boceto cuando en tu idea todo está como mucho más limpio y expresado de una forma más elegante. Que creo, lo que le he pedido a muchos ilustradores conceptuales en esos casos es un esquema en lugar de bocetos incluso. O sea, dime qué vas a representar aquí y acá, cómo va a ser la composición. Y eso hacemos a veces también con George Lozano, el director de arte, como pedirles cosas esquemáticas más que bocetar, porque no nos va a dar como la idea suficiente de lo que van a ejecutar. Y sí, de acuerdo que Elizabeth, digamos, sí, yo siento que está más cercana también a Santiago, como que comparten esa sensibilidad y un poco más esa forma de acercarse a lo material y a la ejecución. Porque también cuando Elizabeth le manda a uno algo, como una primera versión de algo, ya uno siente como el impacto. Y creo que es también porque son dibujos y piezas en las que interviene mucho el movimiento, incluso en cosas que están quietas, como esas imágenes que vimos ahorita de tu catálogo. Yo siento que le imprimen mucha vida a ustedes, a las personas, animales, plantas en las que se fijan. Aunque incluso cuando no están haciendo retratos como de escenas, sino simplemente pues retratos, hay una forma de capturar la vida. ¿Cómo creen ustedes que se logra esa vitalidad de lo estático? Pues precisamente yo creo que con la... Yo sé que ustedes han pensado mucho en lo que hacen, entonces pues yo voy soltando lo que se me ocurre. Me encanta, ¿no? Yo creo que con el mismo material, ¿no? Pues estás hablando como de darle un poco movimiento o vida a algo que aparentemente no lo tiene, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí es donde uno se da mucho en la materia, ¿no? Porque, no sé, hay estatuas... ¿Aló? Hola, te escuchamos. Sí, está bien. Que hay estatuas en Popayán que se caen, que las ponen. Es que no estaba haciendo... Porque no tenían vida, porque no tenían vida. Con el movimiento y la vida, entonces me quedé quieto. No, que hay estatuas que parece que se movieran y ese asunto de que uno de alguna manera mete el movimiento que uno mismo tiene, como uno vibra y permite que esa vibración se irradie sobre ese material y inmediatamente creo que no deja de moverse, es como una especie de esfera que se moviera ahí dentro del papel, porque simplemente una mano que ya vibraba con una frecuencia específica la ponía ahí encima. Creo que eso es lo que le da movimiento y en mi caso. ¿Qué opinas? Pero estoy de acuerdo en que somos puntos distintos y creo que en el caso, yo viendo el portafolio por ejemplo, en el caso de Daniel, creo que es un proceso donde la vida y el movimiento está mucho más dado por las ideas, quizás, ¿no? De acuerdo. Es más conceptual. Exactamente, yo lo sentí como mucho más, mucho más de una cosa de razón, ¿no?
y quizás lo mío es algo más, muchas veces un pensamiento también, pero que pasa como por las entrañas o viene de ahí, no sé. Aquí Randy Mora deja un comentario que está reventando el chat, que tiene mucho apoyo. Dice, creo que llamarle error a ese tipo de trazo es un poco injusto. Por ejemplo, en el trabajo de Santiago o Elizabeth es más un gesto que define la identidad de su trabajo. Ese proceso que algunos ven errático delata una confianza en el trazo que solo llega con años de experiencia. Sí, de acuerdo. Es más bien, de pronto, más que error, dejar entrar lo circunstancial, ¿no? Como la casualidad también, más que el plan trazado de antemano, quizás. Puede que esa sea la diferencia. ¿Ustedes qué piensan con respecto a esa precisión que hace Randy? Yo creo que no está mal decirle error, pues porque sí, no está mal, porque uno va, pues como, no hay, pues o por lo menos en mi caso, como simplemente dibujar sin pensar en el control y de un momento a otro se va algo que tal vez no esperaba y bueno, pues es un error y no está mal, pero no tengo problema con llamarlo error. Tal vez como la confianza al error sí es algo que se adquiere con el tiempo. Epa. Eso sí. Y a saber dejarlo ahí, me imagino. Porque hay errores que se sienten como errores, ¿sí? Entonces, el observador queda en esa ambigüedad y dice, no, pues se siente. Pero ya cuando no se siente como error, hay ahí como, creo que es lo que se refiere Randy, a quien admiro y saludo como amigo ahí, es a eso, a saber apreciarlo estéticamente, y eso requiere, pues, tiempo y gusto y confianza, como es un riesgo, también es. Los niños lo saben muy bien. Yo creo que eso yo lo aprendí con los libros para niños y los talleres que giran en torno a esos libros, ¿no? Porque los niños dejan todo ahí desnudo, es un dibujo súper desnudo y no consideran un error y no se avergüenzan, ¿no? Cuando llegan ya como a los 10 años, 12 años, esos grupos de niños son un poquito más tímidos y les cuesta más el error, ¿no? Pero cuando yo veo a un niño tirado en el piso dibujando, como que no le importa cómo va a quedar, sino que el dibujo es lo que pasa ahí en ese momento, es dejarlo andar por entre el lápiz y punto. Como estar en ese momento presente, pues adquiere otra dimensión, yo creo. Entonces, ahí debatiría lo del tiempo, quizás es más bien aprender de nuevo, como a recordar cómo uno dibujaba cuando era niño también, ¿no? Como dibujar sin ego, ¿no? También, sí, porque errar es humano. Ok. Aquí no, es que me tienen que ver el chat, es buenísimo. Asumir el error, el doblez del verbo errar, el movimiento son erráticos ustedes. Recuerden. Pero es que somos nuestros errores y nuestras virtudes, ¿no? Somos también es como el judío. Errar es alguien que está caminando y está buscando, que también es interesante ese lado de la palabra. De acuerdo. Con respecto a la pregunta anterior de Karim sobre el movimiento en una pieza que es estática, es una pregunta interesante, pero creo que no es algo muy sofisticada la respuesta en mi caso, y es, me acuerdo cuando estaba estudiando diseño gráfico en la universidad y nos mostraron proyectada como esta pintura rupestre de Lascaux en Francia, donde habían estos venados ya corriendo, sí, pues literalmente corriendo, pues ya estoy diciendo que pues, eran dibujos, esto es elemental, esto es miles de años atrás, en donde un proto ser humano ya estaba plasmando algo y ya se presenciaba su movimiento. Entonces yo creo que lo que es algo instintivo prácticamente en el plasmar, creo que el cerebro ya entiende ese movimiento. No, bueno, habría que preguntarse si, y debe haber estudios, si un animal, uno pinta a alguien o algo en movimiento, si se puede estudiar si está percibiendo movimiento, pero a donde voy a la larga es
que sí se percibe movimiento con facilidad y lo que creo que sí ha avanzado, digamos, ya pues, en la modernidad es las matices de ese movimiento. Ya no necesariamente uno tiene que, pues, si uno está poniendo a alguien corriendo, pues es muy evidente que es una imagen en movimiento, alguien en movimiento, sino si hay cosas más sutiles como los sentimientos que si esa imagen me da felicidad, me da tristeza, eso ya es otra calidad en el movimiento de una imagen. Y eso sí ya es más abstracto y se puede hacer con esos pequeños gestos, pues que son infinitos. Y eso sí ya creo que es un avance, eso sí es un progreso, es una evolución de la interpretación de una imagen. Aquí entras en otro terreno muy chévere que me gustaría explorar con ustedes, que es la emoción. Pero antes les voy a decir un comentario muy pertinente y es, Nora Lucía Pinilla dice, Santiago, Violeta, mi nieta, dijo que tú no sabías dibujar gatos. ¿Será por aquello del error? ¿Tú qué dices, Santiago? Bueno, antes de que respondas eso, igual les tomo la pregunta de eso que dices del movimiento emotivo. Creo que en los tres las imágenes llenan de emoción, sea melancolía, tristeza, felicidad, bueno, y hay incluso muchas más complejas. Y bueno, quiero que hablemos un poquito de eso, cómo imprimirle eso a una imagen, que no sea simplemente un retrato vacío de gracia. Pues yo no sé dibujar gatos, eso es cierto. Y si lo dice una niña, pues más aún debe tener razón, porque el gato, el tigre no es como lo pinta. Yo creo que, bueno, yo estaba compartiendo comentarios ahí, ¿no? Y no le puse cuidado a la pregunta que hiciste. Ese es mi error. ¿Cómo haces que una imagen sea emotiva? Siendo emotivo yo detrás de la imagen, estando yo emocionado de hacerla, creo que eso es lo que les digo, eso queda ahí impregnado, ¿no? De verdad que para mí es todo un ritual hacer una imagen, yo me concentro un montón e intento como estarle dedicando todo mi pensamiento a esa imagen y me cuesta mucho trabajo. Y creo que esa es la manera en que puede ser emotiva. Si a esa imagen, la creación de esa imagen está como adornada y rodeada más bien por una experiencia que supera el hecho mismo de estar sentado frente al papel, pues más emotiva va a ser. Y creo que ahí te devolvería el comentario a ti, Karim, porque, pues bueno, Elizabeth y Daniel de pronto no saben, pero estamos haciendo unas ilustraciones en base a un viaje que hicimos a una zona de Colombia que no es como muy accesible. Y para mí ha sido una experiencia muy distinta el hecho de estar pintando a base de la memoria, de estar haciendo como este recuento y cerrar los ojos y decir como qué era lo que pasaba allá, cuál era el aroma, y eso ya es como el antídoto para que sea emotiva la imagen, ¿no? Como que sea una experiencia que en serio uno haya vivido. A veces como ilustradores nos toca asumir como desde la distancia el tema, pero yo insisto en que entonces esa emotividad está en la medida en que uno investiga y se deja emocionar por lo que está teniendo que dibujar, ¿no? Que le están encargando de dibujar, ¿no? Entonces, si me toca un tema X o Y, la documentación es importante para que yo logre colarme por una grieta de toda esa información y decir aquí qué pollo, esto me interpela a mí, esto me fascina a mí, me toca a mí, quizás no el 100% del texto, quizás no todo lo que escribe esta persona, pero si este pedacito y por aquí voy a meter yo la ilustración y por aquí también la voy a poner como creo que una narración paralela a la que cuentan las letras. Okay. Serían como las fórmulas que se me ocurren a mí. Elizabeth. Pues yo creo que podría unir como lo de la emoción con el movimiento como a lo mismo, que va mucho de la... Pues yo siento que más que uno buen dibujante o buen habilidosamente técnico, no sé, tiene que ser muy buen observador, pues porque está simplemente en ser muy chismoso del todo el tiempo estar mirando lo que sucede como para poder luego representar bien como una escena que uno sienta esto se está moviendo y yo esto lo he visto en la vida y yo siento lo que está pasando acá, que va más bien como en
en todo el tiempo uno estar viendo pues cualquier escena del mundo, pues como estar en el bus y estar mirando por la ventana y estar todo el tiempo como pillándose esas historias y cogiendo todo eso como un banco de imágenes en la cabeza de uno que luego salen en el trabajo que uno hace. Y lo que dice de Santiago me parece muy bueno y es documentarse e investigar, porque a medida que uno se documenta e investiga, pues como que se va emocionando, le va metiendo un montón de, como de, no sé, como a la medida que uno va aprendiendo, uno se va, sí, como apropiando de esa historia y enamorando más y pues esa emoción queda ahí. Y yo siento que un poco la fascinación también de hacer ilustraciones es aprender a documentarse, ¿no? Como aprender de cosas que uno de golpe no encontraría si está como tan concentrado de pronto en un taller o está recibiendo insumos de otras partes, creo. Y a jugar también, pues yo siento que uno juega mucho como a hacer diferentes cosas mientras ilustra, porque hay veces uno es como, o es no sé, un explorador como está haciendo ahora Santiago, pero también hay veces puede ser uno un botánico, un científico, entonces uno está aprendiendo un montón de cosas y hay veces está sí, como interpretando un papel que se vuelve un juego y a mí eso me gusta mucho, que me siento jugando otra vez, pues como la razón por la que todavía dibujo. A mí me pasa mucho que me meto en las historias y me imagino como que son vidas pasadas o que vienen. Eso me pasa mucho. Si me tocan temas como, ok, yo estuve en ese barco, yo estuve en ese campo, yo estuve en esa guerra, yo estuve en esa, lo que sea. Pues, si yo me voy como por la respuesta también nuevamente como histórica, siento que el ser humano tiene una relación directa, emocional, histórica con el color. Uno necesita ser muy artista y sensible. Son muchas las personas, no sé, que dicen que un atardecer las vuelve mierda. O sea, como que se quedan viendo y es como, y eso no es, pues es una obra de arte, pues afuera, externa, uno no la provoca claramente. Y hoy, digamos, hoy estaba en un parque y estaba gris y le estaba diciendo a una amiga que a mí los días grises me ponen triste. Y somos varios los que el color del día, la temperatura del día nos ponen triste. Entonces eso llevaba a la pregunta de Karim, el artista como que arregla el color, lo organiza de cierta manera, pues preliminarmente, para empezar a generar una emoción. Y una de esas puede ser hasta pintar literalmente un atardecer o utilizar los colores de un atardecer. Ya más avanzada como la cosa, en mi caso creo que está el lado del error, no en el gesto, no en el trazo, sino lo que aprendí en clase de semiótica, que era el elemento, la lotopía, creo que la llamaba, yo no sé si puedo equivocar, pero se llama así, un elemento que no debe estar ahí, es decir, una lámpara en el mar, ¿ya? Una lámpara pintada en unas olas del mar, es como, wow, no sé, ¿por qué dar una lámpara si la lámpara debe estar acá en mi cuarto alumbrándome mi libreta, mi computador? ¿Por qué voy a poner una lámpara en el mar? ¿No? Es irracional. Entonces la pinto y ahí hay ok, se ve lindo. No lo entiendo, pero me gusta o algo así. Entonces por ahí es como mi camino, como de arreglando color y arreglando después ya objetos que no están donde deberían estar en nuestra cotidianidad. Que creo que la gente se nos despierta como una especie de no entiendo, pero entiendo, ¿sí? Que es chévere. Aquí Emilio Rodríguez dice, cuando Daniel utiliza el color rosado como en sus puertas o espejos o arpas, todo se arregla por un momento en el mundo. Oh, tremendo piropo. Bueno, Emilio, somos fan del color rosado, yo también. Es verdad, tú sabes, y esto lo conversamos siempre con George al momento de pedirte una ilustración, tiendes a usar bastante el rosa, el azul, el amarillo, pero sobre todo el rosa y el azul. Y es verdad que esos colores a mí me despiertan al menos sentimientos tanto de melancolía como de dulzura. Y entonces a veces cuando uno piensa en algo más explosivo, ácido,
piensa en verdes, en rojos intensos, en negros, etcétera. Puede que a veces uno devenga en personas que tienen otra clase de aproximación al color. Y hablando del azul, no sé si han escuchado este podcast de, ¿cómo es que se llama esta gente? Radiolab, acerca del origen del azul. Es muy bonito esa historia porque hablan del origen cultural del azul. No sé si lo hablé contigo, Santiago, que estás como asintiendo, pero a la gente toca enseñarle qué es el azul porque nos es bastante difícil identificarlo e incluso en el mundo occidental durante miles de años no existió. Y no está en la Odisea, por ejemplo, ¿no? Se mencionan un montón de colores, pero al llegar al azul hay un montón de emociones como que remiten a él. Pues estar azul en inglés no es estar triste. Claro, y la música, el sonido azul. De acuerdo. Eso se me hace, lo que dice Karim es como impresionante, porque entonces el color también es un concepto, ¿sí? Se vuelve un concepto. Y físicamente lo es. De hecho, el otro día también lo hablaba con una amiga, y lo que nos enseñaron en el colegio, que lo que bota un color no es que este parlante que estoy viendo o este mouse no es blanco, sino que está botando, es el único color que no está absorbiendo porque está botando todo ese color. Entonces, intrínsecamente no es blanco, sino que es el color que está botando. Entonces, eso también es loco, es como para una pastilla de LSD y como, wow, el color. Yo a Elizabeth la relaciono mucho con el verde, por ejemplo, también por lo botánico y tal, y siento que igual como las plantas siempre tienen algún tipo de presencia en tus piezas, el verde se me hace como un color al que tú acudes mucho, ¿no? Pero el azul también. Y todos son muy melancólicos. Bueno, hay unas preguntas del público que les quiero hacer, porque ya van 50 minutos y dice Camila Rodríguez, ¿cómo les va con los deadlines? ¿Cómo los manejan? Muy mal. Yo siento aquí, Camila, te voy a responder desde mi punto de vista de trabajo con ustedes, o sea, con Elizabeth hemos tenido experiencias difusas. Santiago se aprovecha de mi nobleza actualmente. Y Liev debe ser el más puntual de los tres, sí, totalmente. Aquí. Esa es la clasificación, o sea, Elizabeth llega tarde como a esta charla, Santiago lo convence a uno de que le acepte el error. O sea, todos somos unos timadores. No, Liev lo hace bien y te lo entrega a tiempo, así que pues esa es mi respuesta. Ahora, yo os dejo a ustedes contarme qué más piensan sobre procesos editoriales como... Bueno, hay otra pregunta que hicieron, por cierto, y se las dejo ahí también del público, que es sobre metodologías trabajando libros y trabajando un artículo, por ejemplo, para una revista, que cómo abordan esos proyectos, qué tan diferentes son cuando los hacen. Santiago. Pero entonces, deadlines cuando me va bien, o sea, entrego a tiempo, pero la paso muy mal. O sea, yo llego al deadline a tiempo, pero lo entrego casi que llego reptando al deadline. A veces me pasa que la presión del deadline me inspira, me genera como que no, mejor dejemos, yo lo cocino eso unos 20 minuticos antes de mostrar. Y porque también es que a mí no me gusta y ahora ustedes decían que yo me permito el error. ¿Ha hecho algo 20 minutos antes? Probablemente sí. Seguro que sí. Yo les voy a mostrar las ilustraciones que ha hecho para nosotros 15 minutos. Podría ser una exposición nueva. 20 minutos antes. Sí. Buenísimo, buenísimo. Se vende todo como pan caliente. No, pero es que a veces me salen unas cosas que me gustan mucho más hechas en 2 minutos que las que me demoro un día entero. De verdad, me pasa mucho. No sé si a ustedes. No, para mí el momento del deadline sí podría secundar lo que dice Karin. Yo soy juiciosito en eso, hay veces entrego como 3 días antes, como porque sí. Pero es que vean los fondos, o sea, el fondo de Daniel está todo organizado, todo pulcro.
Es que el chiste se cuenta solo. Pero, Karim está entre el bien y el mal, la oscuridad y la luz. sí, al final yo creo que me dejó pensando, ¿será que...? No, porque yo creo que pregúntale a mi mamá dice que es un desorden, pero sí, Qué miedo. y dice, no, pues tu casa está muy organizada, es como, sí, es una buena metáfora. Pero entonces contestando, yo me demoro mucho pensando, donde más sucede mi trabajo es pensando, entonces, y pensando es bocetando, entonces puedo durarme un día completo, le dedico 2 días al boceto, pero el boceto pues es fácil de hacer al final, pero el brainstorming que llaman, el pensamiento de la preparación, me demoro, pues sí me demoro, jamás sería como Santiago 20 minutos, pero porque creo que ya lo hemos discutido, o sea, a Santiago le sale esa vuelta, a mí yo no podría, yo simplemente no podría. Yo soy el que llega al partido en Guayabado, sin canilla, y hace el gol. Qué rabia. Te odio. Y Elizabeth, no, pero Oye, Elizabeth sí, también. no te vale la pena decir estas cosas. Esto está bajando el precio de las piezas. Son piezas súper trabajadas las que están en la exposición. Todo lo que hay en crónica de un archivo no fue hecho en 20 minutos, demoró semanas. Bueno, sigamos ahí, Daniel. Seguimos contigo. Pero sí, ¿Qué dice? sí creo, Daniel, sí o no, que hay unas vainas que son un dibujo de 2 líneas y hay otras que son hiperminuciosas. Que sí fue a la exposición. Pues lo van a ver, o sea, aquí está. Dice que Leonardo Mesa dice que eres el Tino Asprilla de la ilustración. Bueno, aquí hay mucha gente adulando a Santiago, bien. No les va a dar descuento por eso, les quiero decir, pero igual acérquense a la exposición. Esas son piezas un poco más espontáneas, ¿no? Esas que estás mostrando ahorita. Sí, y comparten cuarto con esto. Que está, o sea, estos son dibujos que hice hace rato, como 2012, y luego les agregué pedazos de papel que tenía por ahí guardados. Dije, para un buen día en que tenga un dibujo chévere, le voy a poner y un sello, cosas por ahí al lado de esto, ¿no? Porque creo que estoy reconciliando extremos a veces, es como jugando con las polaridades. Por ejemplo, lo hice en 2 minutos. Qué verga. Te mofas de la gente. Qué rabia. Pero porque yo me la paso dibujando en diario, o sea, el diario. Yo estoy mirando a la perrita acostada y la dibujo ahí tan rápido. O sea, lo mío es una carrera contra reloj todo el tiempo. No yo me también gusta. soy muy insegura, entonces nada me sale bien con afán. Tú necesitas reposo y calma. No, con los deadlines yo tengo un delay de vida. Yo sé que siempre voy tarde, también creo que por eso de la inseguridad, pues porque dudo mucho si lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer, y a veces siento que se me olvida hacer lo que se supone que sé hacer. y pues dudo mucho, y casi siempre digo, va a pedirte plazo porque no me está dando. Y así es. Sí. Bueno, y la gente te espera, porque igual tu trabajo termina saliendo en un montón de lugares, entonces eso es lo que uno se puede permitir cuando su trabajo es bueno, porque la gente confía en que el resultado va a meritar. Y en cuanto a los libros, ¿ustedes qué piensan? O sea, bueno, no sé si me equivoco, el caso de Daniel es el único libro de autor completamente, o sea, en los casos de Santiago y de Elizabeth siempre han sido libros en los que hay, digamos, o una coautoría o se está ilustrando el libro que escribió otra persona. Bueno, me corrigen si me equivoco, porque el de Daniel que sacaste con Casatinta sí es, pues, de tus, como de viñetas, ¿no? Sí, como una especie de... Si nos cuentan un poquito también sobre esos procesos como con los libros en cuanto a, porque creo que hemos hablado sobre todo de comisiones
que tienen que ver con el mundo editorial, sí, de lo rápido, de lo veloz, tal, pero de pronto algo un poco más sosegado, algo que demore años, no sé. Sí, ok. Sí, yo creo que es una buena pregunta porque aquí Santiago y Elizabeth han trabajado mucho, sobre todo con libros, y es donde ahí se expande como su lado, y el libro, sí, como analiza como objetos esta cosa que se demora mucho en hacerse. Y la ilustración pues, digital, la que uno ve en Instagram es chan, 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 y ya, y salió. Y entonces es una oposición. Y a mí me duele mucho eso. Yo, de hecho, todos los días lo pienso. Como cada vez que ya se sale el libro, ya hay que pensar en otra cosa. O cada vez que... Y a mí me gusta observar o quedarme viendo una obra. Y eso cada vez es más difícil. Me gusta, yo hice este libro que salió, me gusta porque es de ideas, es de pensar algo que no se va, de tratar de que no se vaya, que permanente. Las ideas creo que son eso un poquito. Y por eso, pero como producto pues, se va ya, estar pensando en otra cosa, y es algo, no sé, hay veces bueno, mi película favorita en el mundo era American Beauty, y es americana. Y yo, claro, en el colegio decía, no entiendo por qué una obra maestra ya no haga más cosas, como que el artista debe terminar y decir, ya no hago más porque hice esto. Y eso es lo que de hecho sí ha hecho, no sé, pocos, pero lo han hecho. Wittgenstein es mi mejor ejemplo, como que se queda la obra porque, bueno, la considera súper completa. Pero a donde voy es que creo que no me estoy comunicando bien, es lo rico y lo delicioso que es apreciar algo sin tiempo. Y en este momento todo se va, todo es muy rápido. Y los libros son un buen ejemplo de algo que se puede quedar así uno ya esté leyendo más. Y eso es por la razón por la que yo pues, me metí a hacer que no sé qué piensan Santiago y Elizabeth. Pues, no, dale, Elizabeth, que es que yo hablo así inmediatamente. Dale. No, pero me perdí un poco en la pregunta, me la repiten. ¿Cómo son tus procesos con los libros que has hecho? Mm, En comparación, por ejemplo, con los trabajos editoriales de revistas y de productos, digamos, más veloces. pues a mí, a ver, espere, yo organizo mis ideas. No, me cuesta mucho los bocetos, es la parte en la que yo más sudo, pues pensando cómo es que voy a narrar. A mí me gusta como tratar de encontrar lugares que no, pues como unas esquinitas donde el texto no está contando nada, pero que yo encuentro pues como, sí, como esquinas en las que yo pueda contar algo, pero que tampoco vaya a compactar el texto con la ilustración, sino que pueda permitir que el lector empiece a fluir como entre lo uno y lo otro. Pero eso pues es como la parte que a mí me parece más difícil porque, bueno, pues porque muchas veces los textos ya tienen muchas imágenes, entonces yo digo, bueno, ¿y yo qué voy a decir ahí? Y pues a veces lo he dicho como en diferentes charlas, pero creo que todavía me funciona y es como yo me leo muchas veces el texto y luego simplemente no lo vuelvo a leer nunca más, y ahí es cuando yo digo como, bueno, voy a recordarme qué es lo que voy a hacer y qué es lo que voy a contar, y me doy cuenta que me empiezo a inventar cosas, como cuando uno le cuenta una película a alguien, uno se la cuenta como desde la lectura más personal. Sí. Y ahí es cuando digo, bueno, aquí estoy encontrando lo que yo voy a contar de este libro. Estas son como las esquinas a las que yo las que yo voy a iluminar para acompañar el texto sin tener que iluminarlo todo, pues sin tener que decirlo todo también. Eso está precioso, Elisa. Qué gran respuesta. Buenísimo. Oye, no, Santiago, ya mejor no digas nada.
No, mentiras, dale, men, dale. Yo solamente quiero anunciarle al público, para los que estén muy atentos y se queden otro rato, que Santiago todo este tiempo ha estado haciendo ilustraciones a la par que habla, porque él es un virtuoso, ese es el Tino Asprilla. Entonces, y al final va a regalar una ilustración a un ganador del público. Vamos a hacer una rifa. Pero es que, porque confunden lo compulsivo con lo virtuoso. Perdón, lo compulsivo, bueno. Y tu proceso con los libros. Pero yo no, lastimosamente no me atrevería a necesariamente como emparentar tiempo y sosiego con el quehacer de los libros, porque cada vez menos, de hecho, hay editores que dicen esto es cuando esté listo, sino que es como esto es para allá. Y a veces se corre más que con una revista o se corre más que con otras cosas, la verdad. Y en el mejor de los casos sí es cuando uno puede tener ese, yo creo que ese tiempo que también dijiste, Elisa, que es como de distancia, de no hablarse por un rato con ese libro, con ese texto, con esa idea. Ese es el mejor de los casos, porque a mí se me ocurre que cuando uno está haciendo un libro ilustrado es como, y esto también lo digo muchas veces, es como un epitafio de pronto, pero cuando uno está haciendo un libro, está como haciendo un instrumento de cuerda, y en un lado está el texto, en otro lado está la imagen, y esa distancia que tiene entre esos dos, pues es como la nota que uno le va a dar, ¿no? Entre más cerca esté, pues menos suena, de hecho, porque está más destemplado. Mientras que si se alejan es donde cabe más la interpretación y que uno le puede permitir también al lector pues ser el tercero en ese triángulo amoroso que es el libro ilustrado. Así que cuando uno puede despegarse de la historia es el mejor de los casos para hacer un libro, y cuando no, pues... Y qué mejor manera que si el texto le llega a uno sin acabar, que ese para mí ha sido el momento más chévere, que es cuando me lo cuentan un poco también, cuando tengo el tiempo de hablar con el escritor y me dicen, no, es que yo quiero que esto salga así, o a mí me ambientó de esto y estoy como por este lado, pero aún no lo he terminado de escribir, porque luego la distancia la toman ambos sin darse cuenta, y entonces más interesante. Yo tengo una pregunta, si se puede, a los dos, a Daniel, lo siento. Y a Santiago, un poco con lo que decía Karim al principio, y es, digamos, Santiago que dice que siempre busca, así como explorarse y mutar pues con cada proyecto, que es evidente, pero la pregunta es si al final le importa o lo busca que se siga sintiendo como su no sé, Guevarés, su Santiago Guevara, por el lado, no sé, de ahorro, o como que, o no le importa o ni siquiera lo piensa, solo... No, de hecho no me gusta es cuando se nota, porque la mayoría de veces cuando siento que es algo que yo hice, es cuando menos, no sé, me da más vergüenza, y ahí es donde está la trampa del ego, ¿no? Y yo creo que por eso siempre me estoy reformulando, pero, pues eso es una de las razones. Pero tú mismo me decías allá que sí se notaba. Yo siempre le pregunto eso a la gente, como sí parece, pero luego hubo como 2 visitantes de la exposición que dijeron, pero esto parece hecho por varios ilustradores, no sabíamos que era una exposición individual. No, pues la verdad no me lo propongo ni lo quiero hacer tampoco. O sea, no quiero que se note como, uff, esto es mío. Más es como que ocurre y yo digo, uy, qué nota, le puedo poner la firma porque me quedó chévere, o también me doy la licencia de decir esto es hijo no reconocido mío. Ok. ¿Y tú, Eli? No sé, me pasa como en la mitad, porque también a veces siento que cuando hago algo en lo que me reconozco mucho, me siento como no sé, como que me da pereza, como que digo, ay no, otra vez acá. Como encasillado. Ajá. Y luego también cuando siento que estoy como inventando demasiado, me asusta, pues digo como, ay, no sé hacia dónde me estoy yendo. Entonces es como que estoy ahí en la mitad. Pero también me gusta más como ir mutando las cosas, porque también uno va encontrando unos intereses diferentes, o sea, va teniendo otras fijaciones.
como desde lo gráfico también el jugar es muy bueno, pues no solo todo el tiempo estar como llegando a las mismas fórmulas de resolver una imagen, sino también encontrar como, no sé, como otras maneras de hacerlo diferente también, porque es trabajo, entonces también que deje de parecer trabajo. Y que el juez sea Karim. O sea, cuando usted, bueno, no, yo creo que no tiene que ir a la Expo de Santiago y ni con el trabajo de Elizabeth. ¿Usted percibe que hay una hilo entre el trabajo de ellos o pues también incluido el mío? Sí, sí. De hecho, mira, estamos tan conectados, Daniel. Yo tenía esa pregunta para comenzar la charla, pero dije, uy, no, esto está como muy conceptual sobre lo de la esencia de alguien como autor, como el rasgo autoral. Eh, y lo iba a preguntar porque es que pese a que Santiago se distancia de eso aparentemente como por la diferencia de formas de abordar la ilustración en cada oportunidad, como eso que tiene ahí, por ejemplo, atrás es muy distinto de las ilustraciones para cuentos que ha hecho para nosotros, que son súper figurativas y son escenas muy claras, con mucho movimiento, muy cinematográficas. Y eso que tiene atrás son esos garabatos de los que estaba hablando ahorita. ¿Cómo es que los llamabas? Montoncitos. Montoncitos, me gusta ese concepto. Pero yo no sé si es porque ya me he acostumbrado a ver esos tumbos que ya lo identifico, porque uno está más acostumbrado es a que alguien se case con un estilo y ya cuando encontró un lugar seguro se quede ahí, en parte por lo que dice Elizabeth, que si se va distanciando de eso es como un territorio desconocido en el que hay muchos huecos y si uno está en un mundo comercial además, como ustedes que están trabajando todo el tiempo por comisiones y tal, pues pegarse esas aventuras a veces significa tiempo, dinero, esfuerzo, ¿cuándo, no? ¿Cuándo? Pero también porque los clientes, y esa fue la primera pregunta que me salté, los clientes tienen las expectativas de que uno se repita mucho, ¿no? De que eso que tú decías de la previsibilidad, como no, es que yo quería era esto que ya hiciste antes y antes y antes y antes, porque lo quiero reproducir. Entonces, la trampa que hace Guevara es que le vende a uno otra idea, y creo que igual hay gente que aunque tenga algo un poco más, un estilo un poco más definido, como siento que en mi concepto sí pueden tener tú, Elizabeth, siento que cuando veo imágenes de ustedes las identifico de una, aunque Elizabeth tiene muchos copycats, siento que Elizabeth también tiene muchas personas como que copian lo que ella hace y eso también me doy cuenta como ve, esto es como un estilo Elizabeth Builes, sí, como a Guevara. Yo me le copio. Como que esto es un pseudo Elizabeth Builes, como que en Instagram me sale todo el tiempo gente que yo siento que está tratando de replicar el modelo y sin embargo no tiene la gracia. Y yo creo que ahí es donde está el rasgo autoral definitivo y es que pese a que tú hagas cosas muy similares, que el sello está en cierto tipo de encanto que es muy propio. Yo una vez en un texto usé esa metáfora en cuanto a la preparación de un plato y también comparado con tocar música. Uno puede saberse los acordes de una canción, tú puedes saberte los 4 acordes de una canción medio monótona de Nirvana, pero no la vas a tocar como la tocaba Kurt Cobain. Lo mismo puedes saberte los 4 ingredientes que tiene un plato, pero a la hora de mezclarlos, tal vez tu mano no es la misma que alguien que prepare ese plato bien. Entonces, por ahí va yo creo que el rasgo también autoral. De acuerdo. Pues sí, igual que, o sea, si Shakira canta una ranchera, o si canta un reggaetón, o si canta ópera, pues sigue siendo Shakira, ¿no? Los que ya la han visto en todas esas, se escucha, se siente, ¿no? Muy difícil que uno logre mimetizarse. A mí me gustaría, pero no lo logro. No, y pensándolo ya como muy profundamente, esta es una conversación que tuve de hecho el fin de semana pasado, de nuevo con la música. Yo estaba diciendo con unos amigos, ¿qué es lo que hace una obra importante y que perdure en el tiempo? En música estamos hablando. Y mi opinión era un poco con lo que empezó la conversación y era el cambio. O sea, que un artista se transforme. Pero yo creo que, perdón, también hay muchas canciones que viven siempre porque pierden al autor. Se le olvida a uno quiénes son y ya se vuelven es como corazón de un pueblo o de
una comunidad, ¿no? Hay muchas canciones que son como el alma de un pueblo y no se reconoce el autor. Eso también les da cierta... Es que no tengo un ejemplo. Casi todas las de los 80s que uno no tiene ni idea quién las cantó. O los himnos nacionales. ¿Los himnos nacionales? ¿Quién sabe los autores de los himnos nacionales? Son identidades colectivas, en tanto pierden su autor individual, pues ganan lo que pierden de individualidad o de autoría, lo ganan en alma popular, quizás. Bueno, el de Colombia fue este man de la regeneración, ¿no? Rafael Núñez, o sea, es un himno súper conservador. Por eso son y un barrio de aquí cerca también, se llama así. Bueno, hay otras preguntas del público, pero bueno, yo creo que ya pues, hablamos 1 hora y 15, no sé si estamos abusando, que alguien de Liebre Lunar, por favor, nos avise cómo está la gente, si sigue el público allá, o si solamente nos quedaron acá las preguntas. Tara Rama y otras personas han insistido en que si Daniel y Elizabeth pueden mostrar su trabajo, eso sería como chévere también, que pudieran mostrar algunas imágenes, no sé si tengan ahí la facilidad como de compartir pantalla y mostrar un par de cosas. Sí, puedo mostrar mi página web ahí de una vez. ¿Cómo sería? Ponla en el chat. ¿Cómo se hace? No, mentira, eso es privado. Toca. Creo que tengo yo que. Y debo poder saber. Share screen. Sí. A ver si yo tengo que darle algún clic a eso o no. Ahí puse y creo que. Yo no la veo. Ya. Share. ¿Sí? Eso. Wow. Deja así. Ya. Bueno, esta es mi página. No sé, los chicos que estén viendo, chicos y chicas. Ahí pongo. Trato de poner lo mejor que más, pues, lo que más me guste. Y tengo un problema y es que no sé organizarla. Hay veces cuando hago un trabajo nuevo y puedo subir una imagen nueva, es como, pero me va a dañar el esquema que ya tengo de los colores, y es como un trabajo, como hoy le vas a dedicar a subir a tu página web, porque me demoro, es como, sí, OCD, obsesivo compulsivo con los colores, y sobre todo en el Instagram yo ya perdí esa pelea. En el Instagram yo solo subo y ya no va. Pero en la página web sí me gusta que haya como una armonía, y sobre todo con lo que está pasándome en mi trabajo, que es que me estoy yendo a la línea mucho. Este es mi trabajo, mi último trabajo, en donde, como dije al principio, trato de mezclar el lado abstracto de línea y forma con ilustraciones un poco más figurativas, ¿sí? ¿Qué nota ese paso de páginas con viento? Es con viento, sí, me salió, yo no lo tenía esperado y bueno, quedó. Eso está tremendo. Bonito. Me lo va a robar. Mi edificio tiene harto viento, eso es lo que más me gusta de vivir acá, es como, está lleno de árboles y como... bueno, ahí fusioné, digamos, el lado abstracto con el lado... pero creo que todavía no lo he hecho bien. Después empezaré... Me ha salido ese lado como abstracto, ha cogido mucha, pues como... a la gente en el mundo le ha gustado, o sea, sobre todo en Estados Unidos. Pues, y como que está cogiendo harto, entonces cada vez lo estoy haciendo más y cada vez estoy olvidando como lo figurativo, pero no lo quiero olvidar. O sea, estas cosas a mí me encantan, pues hacerlas, como lo que decía, de mezclar cosas que no tienen nada que ver. Y lo hago y sí, hay clientes que simplemente me llaman porque me gustó esta imagen, imagínate algo así. Y sí, no tengo problema. Pero después sale algo como, bueno, esto no sé si lo puedo mostrar tan rápido acá, yo lo puse en mi web porque es con un trabajo que todavía no ha salido, pero sí, esto es pues súper figurativo, súper emocional, y sí, es prácticamente conceptual, como lo habían
descrito antes, Karim. Sí, ahora veamos un poco del de... Daniel, quién es como tu ilustrador favorito o artista plástico? Cambio, pero bueno, veámonos acá a mi lado. Siempre está el último. Ahora, este tipo, ¿y quién más? Bueno, Keith Niggles sí le siguió mucho. Esta es una chica que es hermosa. Como hacen con Instagram también. Y este es el otro grande. ¿Qué tal los collages de este loco? O sea, es un poco errático, volviendo otra vez a lo... Él es error, por decirlo algo. Esto es error. Ah, este es del New York Times Magazine, ¿no? Este tipo, trabaja mucho con ellos. Sí, este es una... Y lo conocí hace poco y dije, qué cabrón, o sea, qué delicia. Y es, o sea, ¿qué es esto? Esto es poner 3 papeles y queda muy lindo. Y es ya, New Yorker. Lo mismo. Y yo no tengo ni idea cómo él presentará bocetos, ni idea. Yo creo que no los presenta, yo creo que presenta opciones de configuraciones diferentes. Aunque Sí. hay unas que son supremamente efectivas en cuanto a mensaje, o sea, conceptualmente, y eso se mezcla aquí con una pregunta que hace nuestro director de arte, George Lozano. ¿Creen que que el mercado valora más el estilo o las ideas? Está bueno ahora que estamos mirando a esos ilustradores, como hablar un poquito de eso también. El New Yorker dice, para el lado de los cómics, tiene una frase que es famosa, pues como dentro de su, que es, "It's not about the ink, it is about the thing". Pero de nuevo, New Yorker es, sí, súper conceptual, literatura, entonces sí, es más lo que, los cómics, pues, del área de cómics del New Yorker sí, son garabatos prácticamente, eso no hay estética. Pero el lado de ilustración, sí es ámbar, diría yo. Hay una comiquera en particular del New Yorker que se llama Lina Fink, que tiene mucho de eso, son de palitos. Ella es el mejor ejemplo, yo creo. Pero las ideas son tremendas. Igual son palitos con tremenda gracia, es que esa es la vaina, son cosas como en que no se pueden divorciar. Quien tiene además gracia para presentar una forma y una idea es la persona que sabe ilustrar, pero... Y este es también como una especie de Magritte contemporáneo, se me hace. Que bueno, él ya está viejito, él es alemán, debe tener como unos 70 años, pero no, el contemporáneo Magritte para mí es este. Yo disfruto de ambas cosas, yo disfruto de algo muy preciosamente hecho y muy pulcro y muy virtuoso, como disfruto de cualquier garabato, no sé. No creo que haya que ponerlos como en disputa. Sí, no. No, yo estoy de acuerdo, yo es como... Pero en un museo yo me voy más por el lado de lo abstracto o del expresionismo, por ejemplo. Me voy más por disfruto más de eso. Elizabeth, ¿y tú nos mostrarías algo de tu trabajo también para que el público acá lo vea? Va, a ver. Share screen. No. Voy. Ah, no me aparece todavía. Ya. ¿Están viendo? No, ya. Ya. Bueno, esto es un de todito. Todito barbecue. Todito barbecue, sí. Pues no sé qué decirles mientras. Es proyecto. Esto fue, yo me gané una beca acá en la alcaldía de Medellín en patrimonio y con el archivo histórico de Medellín había que hacer algo con la colonia de Medellín y a mí me tocaron y escogí pues también los folios que hablaban sobre los negros y esclavos de la colonia de Medellín. Entonces decidí hacer un alfabeto pues con términos que dieran como al paisaje de cómo fue la Medellín colonial para los negros y esclavos. Entonces, con cada uno de los términos que encontré, pues hice un textico como muy parecido a como encontraba yo, como escribían en esa época en estos folios. Y ya, esto fue
¿Y eso lo publicó la alcaldía? Sí, 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 sí. Digamos ahí tú, con el lado de la tipografía, ¿cómo haces? ¿La piensas mucho, la diseñas o digamos también pones o es tu letra, Es mi letra, sí, esta es mi letra. va saliendo? No, Ahí es. sí, va saliendo, sí. Y este, pues creo que ha sido como de las últimas cosas más experimentales que he hecho en cuanto a técnica, porque decidí como con un pincel que está ya muy malo y sobre óleo, con óleo sobre un papel que previamente le echaba crayola para que fuera grasoso y me dejara como que no pegara muy bien la pintura, entonces me permitiera como estos blancos y como que el pincel se notara más y poder raspar después. Eso es a propósito lo de bienires libres. Lo de vientres libres. Ah, vientres. Ujú. Yo leía bienires y yo pensé que era una forma creativa de decir viernes. Y dije, wow, es inteligentísimo decir viernes como bienires. Lo olvidado. No, No, era vientres. Y bueno, pues, lo que viene abajo. Oh, ah, sigo. sí, sí, sigue. Bueno, no, estos de libros infantiles, trabajo también mucho con divulgación de ciencia, entonces esto es para la Asociación Colombiana de Biología Evolutiva, mm, libros. ¿Cuál es el proyecto soñado tuyo, Elizabeth? No sé, creo que me encantan los libros de divulgación de ciencia, me encantaría dedicarme como a eso, cuando combinan como la literatura y la ciencia. Ujú. Ujú. Trabajaste en el jardín botánico, ¿no? Trabajé en el herbario de la Universidad de Antioquia. Eso. Sí, Al comienzo. sí, sí. Y bueno, pues ya ven Eso educa que mucho la vista, ¿no? Es una pregunta quizás hasta aburrida, pero me da curiosidad. ¿Qué tan digital es tu trabajo, Elisa? Es que el mío es muy híbrido, pues están en los dos. A mí me gusta mucho y disfruto mucho dibujar en el papel, pero, pero luego hay cosas que le meto en digital porque muchas veces el color pues en el escaneo se me pierde y cosas que quiero como más brillantes pues solo lo logro en digital, por ejemplo estas líneas de las hojas, pero a mí este es en papel, así. Y, pero me gusta mucho dibujar en el papel, de hecho la verdad me aburre mucho dibujar en digital. Entonces, este también está todo en el papel. Ah, bueno, no, mentiras, acá le metí este rojo porque otra vez el escaneo no, como que no coge lo brillante. Este es un boceto. Ujú. Y aquí hay una pregunta interesante de Natalia Ospina, ya que ustedes, por ejemplo, Elizabeth, tú también haces tanto en papel, ¿cómo conservan los originales de sus trabajos? Natalia también es ilustradora, entonces esto del archivo y que tiene que ver con la exposición de Guevara, ¿cómo conservar los trabajos? ¿Cómo mantenerlos? Yo supongo que eso es una pregunta bastante práctica para ilustradores, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de archivar, de conservar, de organizar? Pues si uno se pone muy juicioso, primero es por lo menos que el dibujo esté hecho en un papel libre de ácido para que pues se garantice que se conserve. Y yo los guardo en papel mantequilla, pues los archivos trato de guardarlos en papel mantequilla para que como muchos son a lápiz, la fricción entre los papeles va haciendo que el lápiz se vaya esparciendo. Entonces con este papel pues evito esa fricción y ya, no más. me encanta. Santiago, ¿cómo surgió? Me imagino que en el caso del IEF es un poco más sencillo en el sentido digital, ¿no? ¿No? Yo, ¿No tienes algo más organizado en el computador, en un disco? sí, yo soy un cyborg, eso es una vaina rara de la que yo no sé contestar bien porque yo no me siento un buen dibujante y es lo que suelo contar, pero eso también suena como de, ay, pero dibujas bien. Sí, pero me volví ya muy digital con mi tableta y la llevo a todas partes y me ponen ahí, o sea, yo nunca jamás haría, no podría, no tengo
en mi potencialidad el ser lo que ha hecho Santiago y Elizabeth. O sea, no podría hacer esa exposición. Lo mío es, yo soy un cyborg y creo que se nota también mucho en mi trabajo que es muy mental, es muy la línea autocontenida y mis originales son mis prints o mis libros, de verdad. Yo no tengo, no tengo. Eso que tiene Santiago ahí en el... Son impresiones, son y hay veces saco limitadas y ya, pero de hecho mi obra no se mueve tanto por así como por física prints o originales, no, es más como eso en los libros o en la editorial, clientes. Y Guevara, ¿tú cómo haces? ¿Cómo sobrevivió ese archivo que tienes hace tantos años y que te permitió hacer esta exposición? No, yo era una tarbán, la verdad. Yo guardaba todo así como con un papelito enfrente, como un bond, y he aprendido a organizarlo porque se va acumulando y ya se vuelve un problema. Entonces, si te dicen, ¿dónde está el dibujito del perrito que hiciste para ti? Y uno despelucar todo el archivo para eso. Entonces me conseguí, pero es para otro lado. Este mueble que ven ahí atrás es un archivador y ahí pongo carpetas, pues de los así. Les pongo un post-it que dice cuál es el proyecto y dentro están pues desde los bocetos hasta piezas ya finalizadas y de todo. Y luego pues cuando voy a buscar encuentro, y mucho también está por ahí en una gaveta que está llena de libretas. Y por ejemplo nos pusimos a la tarea aquí con Laura de ponerle a cada una de las libretas un año, ¿no? Y organizarlas por lo menos por año. Y entonces ya quedó la biblioteca desde el 2010 hasta el 2020 de libreticas, y estoy intentando que eso sea igual con los proyectos de ilustración y todos en general. Ahora, pues con catalogar las obras me sirvió mucho, porque entonces ya tengo por lo menos 6 como clasificaciones en las cuales meter las cosas que voy haciendo que no pertenecen a los libros, ¿no? A no ser de que igual hay unas no clasificables, también pasa. Y eso por ejemplo, me sirve un montón, ahora que lo pregunta Natalia, que sé que es ilustradora también y como en formación, me sirve un montón también como tener una especie de cava de dibujos y guardar unos por ahí y que se añejen y verlos a los meses o a los años y luego volverles a meter la mano y transformarlos o redibujarlos o romperlos, si es el caso también. Y eso me ha dado como mucho alivio también, como que me reconcilio conmigo mismo haciendo eso. Entonces, así es como los guardo. Buenísimo. Bueno, ya son las 8:30. Quiero saber si de pronto quieren dar algunas palabras de cierre a ustedes o se les ocurre alguna otra última pregunta. Santiago va a rifar esto por privado, al parecer, la ilustración que estuvo haciendo durante toda esta conversación. Es un retrato plural de nosotros 4 y de ustedes, porque él puede hacer eso, es el Pino Asprilla. Llené la libreta, o sea, ya me la acabé. En serio, vayan a la exposición. No sé, Santiago, si se puede ir, indícale un poco a la gente cómo sería el tema de la asistencia a la exposición. ¿Es físico, es virtual? ¿Pueden ver la galería online? ¿Cómo es? Pues la gracia un poco es que sea físico, en últimas, pues para que vean el montaje que lo hicimos como con mucho cuidado y para que pareciera precisamente una especie de venta de cachivaches o de feria de las pulgas, ¿cómo se llama esto? Coso de las pulgas. Mercado de las pulgas. Y está organizado de esa manera. Creo que es una experiencia como de estar metidos dentro del taller mío y esa fue un poco también la guía que en algún momento dio Javier Gil, que dio Clarisa Ruiz, que dio María Sol Caicedo. Era como, bueno, que se vea un poco de eso ahí fresquito, ¿no? Y eso es chévere. Creo que hay muchas cosas ahí para degustar con la vista que no se puede hacer en digital, pero en caso de que no encuentren cita, porque las citas son jueves y sábados dentro de un horario que en este momento no recuerdo, pero está en las redes sociales de Liebre Lunar. Pueden ver también las obras en el catálogo que está en línea en la página de Liebre Lunar. Hay bastantes de las obras que están ahí.
en caso de que no logren ir al montaje en físico. Y la otra oportunidad pues es que el 27 voy a estar pintando allá en vivo. Van a poder asistir pues un aforo limitado, pero vamos a estar ahí pintando en vivo y para que también pasen y vean cómo se activa el espacio con una persona dibujando en las paredes. Qué chimba. Bueno, y gracias a Lief y a Elizabeth por venir. También sigan su trabajo. No sé si quieran dejarles a las personas acá al menos su cuenta de Instagram como para que los encuentren y puedan ver más de sus cosas y estar pendientes de actualizaciones. Se pone acá, no, uno puede comentar. ¿En dónde? A ver, arroba. Aquí María Sol Caicedo pone los horarios de visita a la galería. Es jueves de 3 a 5:30 de la tarde y sábados de 10 a 12:30 del mediodía. No, que mi despedida es gracias a Lier Lunar, a Karim, de verdad me encantan estos espacios, de hecho es donde más conozco más, pues a Elizabeth, que pues no la conozco, pues la he visto en contadas ocasiones, pero pues, estos espacios es como para conocer más personalmente el trabajo de cada uno. De Santiago, pues emocionante, obviamente, y no, que se sigan dando. Qué rico estar acá y la charla. Bueno, ha sido un Bueno, placer. gracias. Elizabeth, ¿cómo es que es tu Instagram? @mira.pal.cielo. Ahí lo puse en el chat privado, no sé cómo. Es que creo que en el chat privado no nos va a aparecer. Toca, sí, se los voy a decir, es @mira pa'l cielo, básicamente, con puntos entre las palabras. Y el de Lief es, ¿cómo es, Lief? Daniel Lief. Vale. Daniel Lief. Sí. Para que estén ahí pendientes y bueno, vayan a la exposición de Santiago, llévense una obra, es tremenda oportunidad. Yo mismo tengo obras de Guevara aquí en casa y siempre me alegran la mañana con el cafecito, me hablan. Gracias a Liebre Lunar y a todos los que asistieron. Yo me despido, cuídense, que estén bien. Chao, muchas gracias. Esperen, yo publico. Bueno, ya. Chao, gracias a todos. Chao, Nos vemos. Chao, chao.